se abren ya, cantos de liberación son los que me rodearán. Al shobar del jubileo las cadenas ya. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Día de discipulado. Estamos en el hogar de nuestros hermanos Sánchez, mi hermana Ana, mi hermano Herbert. Continuando este tema que lo comenzamos a tocar la semana pasada. La semana pasada tuvimos unos problemas de internet y entonces no se grabó todo el programa. Llegamos hasta el escenario número 3 y entonces hoy vamos a tocar el cuarto, que no salió nada la semana pasada, y tocaremos los demás si el tiempo lo permite. Creo que no es un tema que podemos acelerar, tratar de terminarlo porque en una hora, sino que la idea que queremos es que quede claro, aunque es muy breve lo que se está tocando, sin embargo que quede claro, y pues el pastor nos ha dado la autorización de extender el tema como sea necesario, lo cual para mí es mucho mejor porque Dios pone, y tal vez podrá poner uno un texto porque ya se va a acabar el tiempo y tengo que terminar, y podemos evitar algo que el Señor vaya a decir, así que mejor como el Señor nos guíe. Y entonces, para comenzar, vamos a ver un poco lo que vimos la semana pasada. Estamos estudiando los 7 escenarios de Dios, y cuando decimos escenario, lo que estamos hablando es a cosas que tenemos que poner nuestra vista como cristianos. Yo recuerdo una vez mi pastor allá en Los Ángeles, él nos decía que aún el cristiano, cuando ve una película, el cristiano no la puede ver como la ve todo el mundo. El cristiano, en esos días yo había ido a ver una movie, a mí me gusta muy de ciencia ficción, del espacio y todo eso, y habíamos ido a ver una del espacio, y cuando yo estaba viendo esa movie me acuerdo que yo me quedé viendo así como se movían las naves así, y decía yo, wow, cuando estamos en el cielo, y que no me van así. Y entonces en esa semana que el predicador decía él eso, que uno como cristiano no puede ver las películas, lo que sea que uno ve, con los mismos ojos que lo ve el mundo. Entonces hay ciertas cosas que el mundo las ve de alguna forma. Mire, por ejemplo, ahorita estos primeros, que estamos hoy 19, 20, 21, estos primeros 21 días de este mes han habido inundaciones, terremotos, que tornados en China. Ayer hubieron 2 tornados en China que mataron a 50 personas. Las inundaciones que han habido en Grecia, en Brasil, en California, siempre han habido ese tipo de problemas, pero ¿qué tan juntos se ha notado un incremento? Y no podemos negar que pues el Señor ya viene, pero hay diferentes, cuando decimos escenarios, estamos hablando de diferentes cosas que tenemos que poner atención, que nos hablan que el Señor ya viene. Ahora, nosotros ya sabemos que el Señor ya viene, no sabemos cuándo. Y como Dios, ya vimos en el primer tema, Dios no pone fechas, sino que Él pone señales. Mirad las señales. Cuando vean que la higuera florece, ¡pum!, nuestra redención está cerca. Entonces comenzamos a ver precisamente ese texto que dice en Lucas: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad las cabezas. Perdón, me había olvidado poner el tiempo y sin tiempo, está serio. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dice erguíos o levantar, dice en otras versiones solamente, dice erguíos, como dar la idea, como que no demos así cabizbajos, sino que cuando empiezan a hacer estas cosas, levantar vuestra vista hacia arriba. Ese es el sentido de esa frase, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. En lo que el mundo lo que ve es solamente destrucción, y les entra un pánico y les entra un temor, a nosotros no nos debería de entrar temor, sino que nosotros lo que aquí nos dice es que levantemos la cabeza y que sepamos que nuestra redención está cerca. Entonces estuvimos viendo que hay 7 escenarios
diferentes aspectos, Israel, la familia, la iglesia, Babilonia, el cosmos, la tierra como planeta y la tierra, o sea, el mundo como sistema. Y comenzamos viendo en el primer punto, vimos a Israel. Vimos en Mateo 24 cuando habla de el lugar santo, cuando habla de la desolación desoladora, desoladora, y vamos a explicarlo en un tema más posiblemente después de que no sé si hoy vamos a terminar, pero después que terminemos el tema vamos a tocar ese tema de la semana 70 de Daniel. No solo se conoce de Daniel porque estaba mencionado en Daniel como profecía, pero vamos a ver que también Apocalipsis habla de ello, y también Tesalonicenses habla de ello. Pero estuvimos hablando, por ejemplo, del tercer templo judío, que ya está en la maqueta, que la vemos, que ya está como que lo van a construir. Vimos que ya está la vaca roja, que es un sacrificio muy especial. Lo vimos en alguna oportunidad en la escuela doctrinal. Posiblemente un día lo tocamos aquí en el discipulado para nuestros hermanos que nos ven de otros países, de México, Dios bendiga, nos ven de México, de Guatemala, nos ven de allá de California, y posiblemente vamos a tocar ese temita aquí también. El primer escenario o el primer aspecto, hay una frase que se usa mucho, después el hermano Sergio tiene un programa de estudio todos los domingos en la noche que se llama El Reloj de Dios. Y siempre se decía que Israel era el reloj de Dios, que siempre miráramos lo que pasa con Israel, y que lo que pasaba con Israel nos iba a dar indicaciones de la venida del Señor. Pero como hemos estado viendo, no solo es Israel. Israel es una pieza muy importante que hay que ver lo que está pasando, pero hay otros aspectos que tenemos que ver. Vimos, por ejemplo, con el escenario número 2, que es el escenario, la tierra, el mundo como planeta. Mateo 24, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y vimos que lo mencioné, aunque aquí está aquí la palabra 1484 es etnos, de donde viene la palabra etnia. No es nación contra nación diciendo país contra país, sino que raza contra raza, como cuando les decía yo la semana pasada, cuando el morenito que se hicieron unas manifestaciones acá, y entonces se hizo una pelea básicamente entre la gente blanca y la gente afroamericana. Ahí andan algunos latinos y metidos también, pero bueno, nosotros andamos en todos lados metidos. Pero bueno, prácticamente era una batalla entre blancos y negros. Y luego vimos Apocalipsis 16, donde se habla de una guerra que se llama Armagedón. Y esa guerra de Armagedón es la sexta copa de Apocalipsis, capítulo entre 12 y 16 están las copas, y esta copa habla de 3 espíritus que salen de la boca de la bestia y que provocan una guerra mundial. Ya hemos tenido guerra mundial, esta es la primera guerra mundial. La segunda, esta que marca Apocalipsis 16, se llama Armagedón, y luego viene la de Gog y Magog, que está en Ezequiel. Posiblemente en algún momento el Señor lo pone, aunque ahorita en el retiro ha salido tantos lemas para predicar que está rico, pero eventualmente hemos visto tocando esto de la guerra cerca, que la iglesia esposa que se va a ir, y todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús vamos a esposa, nosotros no vamos a ver. Si nosotros vemos estas dos guerras, es porque nos quedamos, porque no nos fuimos de esposa. Así que no temamos la guerra, porque la prensa, hasta la prensa usa cuando pasa alguna instrucción, dicen una instrucción apocalíptica, ni entiende que es el apocalipsis ni nada, pero le ponen, y la gente cuando hay apocalipsis entra, y si supiera que al estudiar ese libro, pero con la visión cristiana, da gozo estudiar ese libro. Pero pasamos a mejor a la tercera escenario, y este es el escenario del cosmos. Y dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, fíjate cómo dice, inmediatamente después de la tribulación, otra vez, la iglesia esposa no va a pasar
la tribulación. Nosotros no vamos a pasar el acontecimiento que aquí dice, porque aquí está hablando que después de la tribulación, y después de la tribulación viene la gran tribulación, y la iglesia esposa no va a estar ni en la tribulación ni en la gran tribulación. La otra, o mejor dicho, el próximo tema, no me acuerdo, no sé si vamos a terminar hoy, pero el próximo tema que vamos a hablar de la semana 70 de Daniel, vamos a explicar mucho eso de la tribulación, etc. Y luego vimos que aquí habla de que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su luz y que las estrellas caerán. Y ya hemos visto estas lunas, hay unas lunas que llaman lunas de sangre, que es cuando el planeta Marte se interpone entre la Tierra y el Sol, y entonces la luna se ve como que fuera de color rojo, y esa le llaman luna de sangre. Vimos que esas lunas de sangre han sucedido en eventos muy tremendos. Se sucedió cuando Israel fue establecido como nación, se sucedió también cuando Israel recuperó Jerusalén. Sucedió cuando ¿cómo se llamaban estos en España? Los moros, lo que se llamaban, expulsaron a los judíos de España. Siempre que han pasado estas lunas, han habido cosas, y hay veces estas lunas que es bien tremendo porque no pasan todos los años, y hay veces tarda como unos 50, 60 años en que pase una, pero en 1948 hubo una, y 20 años después, en el 67, hubo otra, y fue cuando Israel fue declarado nación y cuando recuperó Jerusalén. Son cosas de las que y aquí hay algo mucho más profundo con esa parte que dice las estrellas caerán. Hay algo mucho más profundo que no es para meternos ahorita. Y entonces tocamos el punto 4, el escenario 4, que como no salió en el tema del pasado, lo vamos a tocar esta semana. Y entonces esta semana vamos a continuar entonces con los 7 escenarios. Acabamos de ver lo que es el cosmos, y vamos a ver el mundo como sistema. Vimos Mateo 24:9, que dice: entonces os entregarán a tribulación. Por cierto, todo eso tenemos que poner atención. A veces nosotros leemos la Biblia como leer el periódico, pero hay que entenderlo. Fíjense que ahí dice: entonces os entregarán a tribulación. No está hablando de la gran tribulación, sino que está hablando de la tribulación. Hay pretribulación, hay tribulación y hay gran tribulación. Y la iglesia que no se vaya como esposa, sí va a pasar la tribulación, pero no va a pasar la gran tribulación. Entonces, la iglesia que se queda, que no cuando el Señor venga, no tenga sus ropas limpias y que le encuentren mancha, va a pasar la tribulación. Y esa iglesia es la que sí le va a pasar, aunque nosotros en este tiempo ya estamos viendo esta parte donde dice que seremos odiados por las naciones, no el nivel que va a pasar en ese tiempo, pero sí, aunque nosotros aquí en Estados Unidos vivimos en una nación que aquí para la gente está en moda andar un suadito con una cruz, hacerse un tatu de una cruz, o sea, es una moda. Si tuviéramos una persecución, no creo que muchos se pondrían el ladito ni se pondrían la cruz, porque sería señal de cristiano y vámonos para bote, pero sí viene este tiempo. Ahora, aunque esto va a pasar para la tribulación, ya estamos viendo ciertas cosas que nos apuntan esto, como por ejemplo cuando nosotros estudiamos y vemos los 7 sellos, vemos las 7 trompetas, y luego vemos las 7 copas, vemos que hay terremotos en las 3, y lo que quiere decir es que van a ir aumentando. Los terremotos que pasan ahorita no se comparan a los que vienen durante la tribulación, y no se comparan a los que vienen. La gran tribulación, hermano, la Biblia dice que es un periodo que lo que va a pasar, dice que nunca ha pasado ni volverá. O sea, ¿cómo va a ser eso? Si nunca ha pasado y después de eso no va a volver a pasar. Entonces, gracias a Dios que nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, con perdón,
Y nosotros decimos por fe, porque todavía nos falta. Pero por fe somos esposas, es que por fe no vamos a ver nosotros la tribulación, pero si nos toca quedarnos a la tribulación, si nos quedamos a la tribulación, mi hermano, es para que nos compongamos, es para limpiar, no es para perdición, sino que es para ponernos las pilas. La gran tribulación no la. Ese periodo que dice que nunca ha habido, nunca ha pasado y no va a volver a pasar, nosotros ni lo vamos a ver. Sea que nos vayamos como esposas, dependiendo de nuestra entrega, o sea que vengamos a limpiar la ropa, de todos modos, la gran tribulación no la pasamos. Si la llegamos a pasar, nunca fuimos cristianos. Era verdad. Porque el Hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, no va a pasar la tribulación. Bueno, entonces, pero sí hemos visto que hay cierto incremento. Vimos la semana pasada, este texto lo mencionamos, hoy lo puse acá, Mateo 10:22, dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí, cuando está hablando hasta el fin, hermano, está hablando porque el grupo que se queda en la tribulación va a morir, va a ser muerto. Algún día, creo que cuando tocamos la semana de 30 vamos a tocar alguna cosa allí, pero habla la Biblia de que se le va a dar autoridad al diablo de matar a los cristianos y los va a matar. Y esa muerte va a ser una muerte masiva, porque cuando Juan en Apocalipsis 7, un anciano le viene dando un tour, digamos, y entonces viene el anciano y le pregunta a Juan y dice: ¿sabes tú quiénes son estos? Y dice Juan que vio una multitud grande que no se podía contar, grandísima, una multitud. Me pone a mí a pensar, así menos vamos a terminar, pero como queremos explicar bien, me pone a mí a pensar, esa multitud tan grande que no se puede contar, ¿será que son los cristianos que ahorita están vivos, que no alcanzaron la calle? ¿O será que incluirá cristianos que ya murieron, pero que tampoco alcanzaron la talla y que los van a la tribulación? El punto está que es una multitud que no se puede contar y que conste. Que no lo leído, pero leas Apocalipsis y lo voy a contar. Pero habla de una batalla donde Juan dice que hay 200 millones de soldados. Ahora, pudo contar o pudo saber que habían 200 millones de soldados, pero en esta, Apocalipsis dice que no se puede contar. ¿Cuántos serán? Y entonces yo me hago esas preguntas a veces, ¿verdad? ¿Será que no solo son los que están vivos ahorita, sino que también, o usted cree que todos los que murieron antes de nosotros, todos se fueron bien? No. Entonces, ¿será que eso sale mal de mí? Es una pregunta muy interesante. Pero bueno, por eso dice aquí, pero el que persevere, o sea, que viene a limpiar sus vestidos, pero si en ese tiempo no perseveran, porque aquí dice: seréis odiados de todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y el que no persevere? Así que mejor nos conviene que nos pongamos las pilas ahorita para que nos vayamos en el primer viaje como esposa. Entonces estuvimos viendo, Juan 3:20 dice, por ejemplo, que todo lo que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Aquí hay que entender que la persona, el inconverso, por ejemplo, y a nosotros nos pasó, no sé si ustedes recordarán, a mí me pasó, muchos de nosotros no queríamos hacernos cristianos porque no queríamos dejar lo que nos gustaba, porque como ya nos habían predicado, no, que hay que dejar todo y que lo mal, que no qué, y hay muchos que no se hacían cristianos, no, pero tengo que dejar el baile, no, pero tengo que dejar a las dos mujeres, no, pero tengo que dejar la bebida, y eso nos impedía que no llegáramos al evangelio, hasta que vino el Señor y nos quebrantó.
todo. Pero dice aquí que este que hace lo malo es porque odia la luz y no viene porque no quiere, porque cuando la luz, mire, si aquí entramos aquí, el hermano apaga la luz y nosotros entramos así con la luz apagada, podemos entrar despeinados, podemos entrar todos andrajosos, vaya, vestidos como catiflas, nomás aquí una telita acá, pero ya cuando viene la luz, pues ya por lo menos se peina de la entrada, pues entonces salir para entrar medio peinado porque la luz nos va a hacer ver. Entonces dice que el que hace lo malo no viene a la luz porque tiene miedo que la luz le va a exponer todo lo que tiene malo. Miren, yo caí del Señor y gracias a Dios que el Señor me volvió a levantar, pero los primeros días que llegaba a la iglesia yo tenía miedo y yo pensaba que aquí iba a tener escrito lo que había andado haciendo y que los hermanos al verme iban a saber lo que yo había hecho. Y usted le pregunta a alguna persona que ha caído cuando vuelve a la iglesia y usted le pregunta y usted sincero le va a decir que ese es el temor que tiene uno, que los hermanos sepan. Y el miedo no tiene que con solo que lo vean a uno le van a echar de ver. Como decía un día en la escuela profética, un hermano, cómo han cambiado las cosas, porque antes cuando decían va a llegar el profeta fulano, y entonces uno le daba miedo ir, que uno tenía miedo, y si Dios le dice al profeta lo que anda haciendo. Y en cambio hoy, como se ha perdido se ha perdido la sencillez del evangelio, hoy la gente cuando dice va a venir profeta es para ir a preguntar, oiga, ¿y qué me va a pasar? ¿Con qué me voy a casar? ¿Me voy a ganar tal cosa? O sea, antes no, tengo una miedo de que no sea que vaya, el profeta me vaya a ver. Y, mire, cuando yo acepté al Señor, yo me acuerdo, y yo estaba en una segunda planta, y fue como la campaña de G. Ávila, y entonces me lleno el lugar, llenísimo. Pero cuando el viejito caminaba así con él y que volteaba a ver para ese lado, yo sentía que a mí me estaba viendo. Y entonces yo decía, hasta me hacía loco, así como que se me estaba viendo directamente, pero hasta me hacía así. Y así es cuando el espíritu lo estaba. Pero antes uno decía, no, pues venía fulano, y que, uy, que el profeta me ponía, porque me va a sacar los trapos al sol. Pero bueno, hoy estamos en un tiempo que la gente hace, mira, antes, unos 40, 50 años atrás, todavía la gente tenía un poco más de respeto a las autoridades, a los padres. Todavía los jóvenes se acercaban a los padres a pedir consejos. Y menos mal con el internet. Tengo una pregunta, Google lo sabe todo y Google no sabe nada. Pero bueno, hoy en día, yo recuerdo una vez hace yo estaba en California hace unos 15 años atrás, vi una foto de dos homosexuales que tenían un rótulo que decía así: Jesús tuvo dos papás. Y claro, ellos lo dan a entender en el aspecto de que puede un niño hoy en día no tener mamá y papá, sino tener o dos mamás o dos papás. Y a mí me cayó mal. Pero hoy en día no, pues lo vemos en las iglesias no tienen ese mensaje. Imagínense usted una iglesia porque yo le voy a decir algo a mis hermanos que me están viendo allá también. Los homosexuales pueden ir a la iglesia está abierta para todos, pero la idea, cuando el Señor nos ha tocado y nos llama tal como estemos, ven, como tú estás, pero no para seguir igual, sino para transformarte, para cambiarte. O sea, tú puedes venir como borracho, como mentiroso, como mujeriego, como homosexual. Mira, nosotros hay veces que yo no pega el brinco al cielo, ¡ay, soy homosexual! Para Dios es un pecado más, ¿quién lo puede componer así? El problema es que hoy están enseñando que puedes venir como quieras y mantenerte como quieras, y no. Puedes venir como quieras, pero para que Dios te cambie. Entonces, yo me dio cuál era eso, pero todo esto ha ido incrementando. No sé si usted sabrá, en el año 2003 salió un libro que se llamó The Da Vinci Code, el código Da Vinci,
que hasta una movie, en 2011 hicieron una movie con Tom Hanks y toda esa cuestión. Y en este libro, y después de la película, uno de los temas que trataban era de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que supuestamente Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y que ese hijo hasta el día de hoy la descendencia de él todavía existe. Y una gran herejía, porque el Señor vino a buscar novia, pero es espiritual, y usted y yo pues somos la que Él vino a buscar. Pero ese pensamiento que fue mucho, fue un escándalo. Bueno, yo creo que en estos días también salió una película que se llamó La Última Tentación de Cristo, que es la única película. Bueno, hay muchos que he visto, pero eso es una película que a mí nunca me llamó la atención y la ve. Pero fue bien controversial cuando salió. Y en esa película mencionan ellos que en este punto que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que cuando él estaba en la cruz él tenía pensamientos homosexuales porque Juan estaba ahí. Pero eso hoy se ha metido a las iglesias, porque las iglesias, por ejemplo, aceptan ministros homosexuales, lesbianas, bueno, hay un montón de cosas, pansexuales, transexuales, transgender femenino, transgender masculino, y entonces en las noticias se ha dado este punto en las últimas semanas. No sé si lo vamos a saber, aunque ya cuando lo pongamos a escribir lo vamos a poner esta imagen. Pero por ejemplo, hablan de que el Señor Jesús con Juan el apóstol que tuvieron una integración de tipo homosexual. Hablan ellos de que no cabe duda, dice que simplemente la segunda opinión de estos teólogos, el Señor Jesús era homosexual. En esta otra dicen que era bisexual. Bisexual quiere decir que tiene relaciones tanto con hombres como con mujeres, y hasta hay hace como unas 2 semanas hay un obispo que dice que tiene pruebas bíblicas de que Jesús era bisexual. Todo esto es un incremento de este movimiento que, por ejemplo, cuando nuestros hijos, ustedes preguntan a nuestros hijos, ¿qué significa el arcoíris? Antes uno decía, no, pues Noé, que los animalitos, que el arca. Usted pregunta hoy, y los niños no tienen ese concepto, al menos que sean cristianos y que lo están educando. Pero usted pregunta en una escuela de niños, ¿y qué significa el arcoíris? El movimiento, ya ni sé yo, cuando yo antes era LGBT, tiene no sé cuántas letras, y hasta un símbolo más al final, estamos en el mundo hoy que dice en Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amado. Estamos en el tiempo que la sociedad a todo lo bueno le llama mal y a todo lo malo le llama bueno. Este es un escenario, porque todo esto ha ido incrementando, aunque vamos a ver algo muy interesante en el último escenario. Entonces, el próximo escenario, el número 5, es la familia. Y a esto, hoy, ahorita, a los 24 minutos, yo creo que son más, vamos a comenzar el tema de hoy. Mateo capítulo 24, verso 43 dice, pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Cuando vemos este texto, recuérdense que comenzamos estudiando en la primera introducción que dimos que el capítulo 24 de Mateo es un capítulo que es escatológico, que trata de cosas que van a suceder al final de los tiempos. Recordará usted que estuvimos hablando que cuando hablamos de final hay que preguntar de qué final estás hablando, porque el mundo tiene un final, la iglesia tiene un final, la esposa
tiene un final, el planeta tiene un final. No solo es decir, estamos en los tiempos finales, pero ¿en qué tiempo? Porque hay diferentes temas. Se acordará usted que cuando comenzamos a tocar este tema hablamos de que había la tribulación, la gran tribulación y luego la segunda venida. Hablamos que iban a haber parucías, que iban a haber pecenagores, que iba a haber el tribunal de Cristo, que iba a haber la segunda venida, la guerra de Armagedón, Gog y Magog. Son eventos que vienen que mucha gente los malinterpreta. Que vamos a pasar tal cosa, y no, por eso estamos dando estos estudios, para que la gente se ubique y no le tema a lo que digan, ya sea los que no estudian la Biblia o los noticieros, porque los noticieros, miren, si 20 latinos ganan el premio Nobel de la Paz, su nota, una subvención hace por ahí. Pero si 2 latinos hacen una matanza en una escuela, esta noticia la tienen por todos lados, la repiten a cada rato, primera página. La gente como que le atrae más lo malo, lo negativo. En cambio, si se habla de algo positivo, la gente casi no le pone. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, dijimos que Mateo 24 es escatológico porque habla de cosas del final. Y entonces, esto que está hablando acá, Mateo 24, 43, en el momento que dice, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas iba a venir el ladrón. Y entonces, a esto necesito un poco de explicación porque está hablando de algo, ¿cómo explicarle? De algo común, normal que puede pasar, pero hay una enseñanza, porque está hablando, bueno, así como el hermano Gerber, él es el dueño de esta casa, que es su casa, y si él sabe que a las 10 de la noche va a venir una ladrón a robar, él está esperando como un bate, tal vez con la policía, tal vez no sé, pero él lo está esperando, porque cuando va a venir, va a ir. Pero si no sabe, él se acuesta, se duerme, ni cuenta se da cuando viene el ladrón. Ese es el aspecto normal, la historia, pero la enseñanza que hay aquí es otra. Porque aquí habla, por ejemplo, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, ese es el tema. Hubiera estado alerta. Y cuando el Señor venga, una de las frases que se usa para su venida es que Él vendrá como ladrón en la noche. No que es un ladrón, sino que vendrá como ladrón a la hora que no esperáis. Pero la clave que aquí está diciendo es que si esa persona hubiera sabido que el ladrón va a venir, hubiera estado alerta, cuidando su casa. Pero que si no sabe, no cuida, no está alerta, y ese es el peligro que está pasando hoy. El cristiano, mire, en realidad hay mucha iglesia que no habla de arrebatamiento. Hay mucha iglesia que ni siquiera habla de ir al cielo, hermano. Hay mucha iglesia, por ejemplo, la iglesia moderna, la iglesia, por ejemplo, para no decir nombres, la Elevation Church, Freedom Church, todas las iglesias modernas emergentes que hay hoy, ellos no hablan de que usted y yo somos esposa del Cordero. Hay muchas iglesias que ni siquiera saben qué es eso de que somos esposa. Usted dice, no, que somos la esposa de Cristo, pero si lo hizo un varón, se le quedan viendo a este del movimiento aquel. No, nosotros, varones y hembras, somos la esposa del Cordero. Pero la iglesia de hoy, por ejemplo, ya no quiere que nos llamemos ovejas. Al pastor ya no quieren llamar pastor porque dicen ellos, es un término anticuado, porque para ellos todo lo que diga Dios es anticuado, porque el pensamiento moderno es muy difícil, y eso, hermano, nuestros hijos. Entonces, muchos de nosotros nos dormimos, no estuvimos alerta y se nos metieron las cosas del mundo de las familias. Muchos de nuestros hijos también contaminados. Tal vez los dejamos jugar mucho en su tiempo, yo no sé qué errores cometimos, pero muchos de nuestros hijos que tal vez los vimos sirviendo, que tal vez los vimos tocando instrumentos, que tal vez los vimos llorando en unos cultos, hermano, y la tristeza de los ojos, y más al padre cuando ve a su hijo y o lo bueno digo yo, ¿en dónde metí la pata?
¿Cómo sería tener una máquina del tiempo? Y saber, primero notar en que la regué y luego una máquina del tiempo regresar al pasado y volver a vivir y no cometer esos errores. Pero no dormimos, no estuvimos alerta. Y hoy yo recuerdo cuando yo caí, no solo me aparté yo de los caminos del Señor, aparté a mis hijos. Y luego el Señor me tocó, ahí vine yo bien campante de vuelta para la iglesia, pero mis hijos no vinieron igual. No vinieron igual, y hasta el día de hoy todavía, ya el Señor me perdonó, yo le pedí perdón y yo sé que me perdonó, pero no deja de doler. Es decir, por eso a mí no me gusta a mí bajar a darle unas noticias a los padres, porque cuando mis hijos estaban chiquitos, yo no me imaginé que iban a estar caídos. No, yo hasta me llegaron a profetizar, no, que tus hijos y yo creo que va a suceder, y que me lo digo antes que me vaya, que tú vienes, digo, si es que yo me voy antes que tú vengas, que me permitas ver a mis hijos en la iglesia. No porque yo los obligué, sino porque, mire, los que ya tenemos hijos grandes que ya no están tan metidos con el Señor, ¿a poco no da alegría ver cuando un hijo va y que uno no lo escuchaba? Hasta uno se queda, ¿a poco no? Ya, el que nunca se había caído un hijo no sabe qué hacer. Pero es una alegría ver pasar que pasa un hijo que uno ni sabía que iba a ir. Y lo pasa y dice, ya vino de Dios, toca hoy. Pero nos dormimos. Ahora, lo tremendo es que también eso nos pasó a algunos de nosotros, pero lo tremendo es que la iglesia en general está durmiendo. Hoy que el hermano, bueno, ahí en el retiro hablaban los hermanos, y en el estudio de pastores de hoy, bueno, que todo el retiro era pastor, pero hicieron el estudio para conectarse con Guate hoy, decía el hermano la necesidad que había de salir a evangelizar para traer hijos. Pero decía él, pero esos hijos cuando vengan, hablaba por ejemplo de bautizarlos en cuanto llegan. No estar esperando que, como nosotros, ahí que el Señor nos perdone. Hemos tenido lo que es una tradición que en el retiro hacemos bautizos. Y ese ya se nos hizo una tradición mala. Cuando venga el pastor, la voz que dije, pero es la verdad, ¿no? Eso nos hizo una tradición mala. El hermano decía, no, alguien acepta de volada, hay que bautizar, porque el bautismo es como una circuncisión. Y que es algo que me llamó la atención muy cierto. Dice, ¿cuántos crecieron aquí en un hogar cristiano? Ya, levantaron la mano, ¿verdad? Y dijimos, entonces, ustedes crecieron en un hogar que les enseñaron desde chiquitos que la Navidad no se debe celebrar. Y entonces, ¿cuántos de ustedes están amargados cuando no se celebra? No, porque de chiquito le metieron, pero ¿cuántos ya grandes nos tocó dejar la Navidad y nos costó dejar? No. Es más, todavía hay gente que no la ha dejado del todo. Porque le decía, porque es mejor a un niño cuando está chiquito y le quitamos las mañas. Y cuando ya está grande, le va a doler más. Entonces decía, cuando acepte una persona, hay que mezclar el agua, porque el agua es como una circuncisión. Y la circuncisión a los judíos se les hacía a los 8 días de nacido, porque duele menos y más rápido se sana. En cambio, ya viejo, duele más y hay que tener más cuidado. Como una fiebre. Hermano Pati, Dios lo bendiga, hermano, porque nos está viendo el Señor la Sandy. Pero cuando eran jóvenes, nos daban una fiebre, la pasábamos tranquilos. Una Coca-Cola, una japonura, bueno, aquí en nuestro país una sopa de pollo, tranquilo. Al día siguiente hasta andábamos brincando. Pero ya de viejo le da uno una fiebre hoy, que hay que tener cuidado de otra cosa. De la flue, que esté de limón, el jengibre, que nos echan. ¿Y antes qué? Antes ahí no se tapaba, viendo televisión uno con su. Hasta hacía la carita más porque la mamá le tenía más a uno. Pero bueno, nos da una mano y ay, la puta. Pero bueno, se nos coló el enemigo. Pero hay unas promesas. Con el término de la familia vienen cosas negativas que tenemos que estar viendo,
pero también vienen cosas positivas que tenemos que estar viendo, que son señales que es de Adviento. Entonces, en Malaquías 4:5 dice 8:51, dice Malaquías 4:5, dice: he aquí, fíjense Cristo, yo os envío al profeta Elías antes, por lo que la Biblia que leer así despacito, no tan a la carrera. Dice: antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, perdón, que bueno que se puede editar. Dice, fíjate, aquí nos está hablando, cuando aquí habla el día del Señor, la gran tribulación tiene 10, bueno, que yo sabía, tenía 17 nombres, pero hace poquito, ahorita en el retiro, pusieron una imagen donde vi 22 y yo tengo que buscar esos que decía ahí, pero por lo menos pongamos 17. Son 17 nombres diferentes que tiene la gran tribulación. Las semanas estrechas de Daniel, que vamos a estudiar después de este tema, la aflicción de Jacob, el día grande y terrible, el día del Señor. Hay gente que dice que está esperando el día del Señor, le llaman el día del Señor a cuando el Señor venga a recoger a su esposa para llevarla al cielo. Es una día del Señor. Si le queremos poner un nombre a eso, pongámosle el día de Cristo, porque es Cristo el que viene. Pero el día del Señor, que el Antiguo Testamento menciona, es la gran tribulación. Es más, miren cómo dice ahí, dice: antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces no está hablando de algo de regocijo. Ahora, esto también quiere decir que no nos está hablando nosotros. Amén. Que aunque vemos en este momento nuestros hijos apartados, aunque vemos nuestros hijos caídos, acuérdense que tenemos una promesa que dice que nos mantengamos nosotros firmes. Dice: porque serán salvos tú y tu casa. Esa es una promesa que es para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pero este tiempo que viene, este tiempo va a ser peor. Porque hoy el problema que estamos viendo es que algunos de nuestros hijos no se están metiendo con el Señor, pero de alguna forma todavía se llevan con uno, todavía los respetan a uno, todavía por lo menos a escondidas se van a hacer lo que van a hacer. Pero este tiempo que viene, este va a ser peor. Y el Señor dice que antes de que venga este día del Señor, Él va a mandar al profeta Elías. Ahora, miren, Mateo 17:11 dice: y él respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Ahora, creo yo, muy pensamiento mío, tengo algunas bases para más o menos pensar eso, pero creo yo que el profeta Elías que usted ve en el libro de Reyes es el mismo que va a venir, porque Elías se fue sin ver muerto. Y hay un principio bíblico que dice que los conocen apostolos, los primeros, pero hay una promesa en Corintios que dice que todos morirán. Pero hay un grupo que no. Pero ese grupo que no va a morir es la iglesia. Todos los demás no tienen esa promesa. Y Enoc y Elías fueron dos personajes que fueron sin ver muertos. Muchos creen. La Biblia habla en el capítulo 15, entre el 14 y el 15, habla de 2 testigos que van a venir y que los van a matar. Y sus cuerpos los van a dejar en medio de Jerusalén y que todo el mundo los va a ver. Y entonces yo creo que es posible que sea Enoc y Elías, que fueron los únicos que se fueron en el Antiguo Testamento
sin ver muerte. Nosotros vamos a ir sin ver muerte como esposa. Pero creo que aparte de que va a venir Elías, también va a venir un espíritu, como el que se movió en Elías. Y aquí tenemos un ejemplo. Porque si usted ve Mateo, por ahí por el capítulo 7, 8 es el Sermón del Monte, por el 9 y el 10, a Juan el Bautista lo meten preso. Y entonces, usted sabe que lo matan. Y entonces una vez le preguntaron al Señor que cuándo iba a venir Elías. Y él les dice, Elías ya vino. Y hicieron con él lo que quisieran. Y cuando usted lee el contexto, él está hablando de Juan el Bautista. Entonces el espíritu de Elías venía en Juan el Bautista. Nosotros creo que vamos a ver el espíritu de Elías, que una de las promesas es, creo que aquí está, Lucas 1:17. Dice, él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. O sea, este no es Elías, sino que está hablando de alguien que, por cierto, Juan el Bautista va a venir con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El espíritu de Elías es un espíritu que va a venir a buscar familias que están separadas. Y yo creo que con la iglesia de Cristo eso se va a dar. Yo creo que en la iglesia de Cristo, hijos que están apartados, hijos que no quieren nada con los padres, va a venir. Pero miren lo que menos aquí, que dice el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. O sea, va a ser tanto el daño que va a haber en las familias, que no solo van a ser los hijos que van a estar contra los padres, sino que también los padres contra los hijos. Y él viene a volver los corazones de los padres. Porque, miren, hay veces nuestros hijos son más fáciles que nosotros los padres. Hay veces nosotros los padres ya tal vez los hemos castigado por lo que han hecho, decimos que los hemos perdonado, pero de que a un mes hacen algo parecido y les sacamos en cara lo que supuestamente ya les habíamos perdonado. En cambio, en vez de los hijos, lo perdonan a ustedes. Mira, cuando son chiquitos, por ejemplo, usted niño hace algo mal y usted le pega, lo castiga y todo. A las 2 horas, ese niño se le olvidó el castigo, viene todavía a abrazarlo. Y uno de repente le dice, ya que te olvidó, ¿verdad? Ya meditaste. Y el niño hasta queriendo lo abrazar a uno. O sea, uno es más duro que los hijos. Pero el corazón que viene o lo que viene este espíritu de Elías es a volver el corazón de los padres. Mire, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos perdonen hasta el más mínimo error. Pero no cuesta, perdonarles una sola vez. Y que Dios nos ayude, Bueno, Marcos 13:12, esto es lo que viene en ese tiempo, que todavía no hemos visto, como dice acá. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, Caín y Abel. Y el padre, a mí me sorprendió eso, porque se supone que los padres no son así, aunque el padre es recibo. Pero se supone que los padres, supuestamente el padre se sacrifica por el hijo. Supuestamente el padre no quiere que lo que él pasó lo pasen los hijos. Pero aquí dice que el padre va a entregar a la muerte. Lo que dice Felipe, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos contra los padres y les causarán la muerte. Miren qué peligro que viene. Por eso yo no creo que esto sea para nosotros la iglesia de Cristo. Porque como digo, nuestros hijos a veces están apartados de los caminos de Dios, pero todavía los respetan. Todavía mi viejo, mi vieja, no sé cómo
le llamarán. Pero esto que ven acá no es esto. Porque esto es de que me cae, me te voy a enterar a la muerte, a poner el dedo para que te metan, pero tú te mueras. O sea, ese es un sentimiento, ese ya no es un enojo porque no lo dejó ir al baile, porque no lo dejó ir al cine, porque no lo dejó ir al baile, eso es en el mundo, perdón, porque no lo dejó hacer algo que él quería. No, ese es un odio. Ese es un odio que está deseando que mate a su padre. Entonces, creo yo que este nivel de odio que aquí está hablando es en la tribulación. Es en la tribulación. Ahora, sí tenemos situaciones que Dios tiene que ministrar en nuestros hogares. Eso sí, y nos conviene. Yo siempre he dicho al Señor, y lo digo, y me da un cuando lo digo, pero es cierto. Digo, si yo llegar al cielo y mis hijos no llegan, fracasé como padre. No importa qué tan anciano fuiste, qué tanto predicaste, qué tanto enseñaste, si mis hijos no llegan al cielo, fracasé como padre. Una de las funciones que Dios me mandó a hacer no la cumplí. Que Dios tenga verlo yo, y yo me lo meto, que me ayude mi Señor, porque está yuca. Bueno, Mateo ya se hizo estudio de familia, pero estamos hablando de la familia y es algo, hermano, que es un escenario, o sea, que es algo que tenemos que ver, mire, nosotros tenemos que estar, es cierto, con la cabeza en el cielo y meditando las cosas del cielo, pero con los pies en la tierra. No podemos estar solo viendo para el cielo y que lo que nos pasa alrededor no le pongamos atención, porque es muy posible que lo que nos pasa alrededor nos puede evitar que nos vayamos por esa hundiendo. Así que nos conviene a nosotros, como decía el texto al principio que leímos, estar atentos, velar. Velar ahí nos está hablando de hacer vigilia. Bendito Dios, el 6 de octubre, tenemos una vigilia que nos cae. Ya, mire, ya teníamos como costumbre también que somos la vigilia de fin de año. Sí. Necesitamos más actos espirituales que hagamos como familia de Cristo que somos. Bueno, entonces leemos Mateo 24, 10 al 12. Dice, este es el escenario iglesia, el escenario número 6, aquí hubo 48, que vamos a ver. Dice Mateo 24, 10 al 12, me dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán. Aquí ya no está hablando de familia, aquí ya está, digamos, diferente. Aquí está hablando no de la familia humana, digamos, por poner un nombre, sino que de la familia cristiana que somos, entre hermanos, la iglesia. Dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Ahora, hace un par de meses el hermano Sergio nos dio un tema que aquí también lo tocamos así un poco leve, pero decía él, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces él exhortaba que nosotros debemos de buscar no ser de los muchos, salir de los muchos. Mientras más nosotros nos metamos con el Señor, por ejemplo, el discipulado del Señor eran 12, aunque uno era traidor, así que pongamos 11. ¿Okay? De esos 11, 3, el Señor nos llamaba a Getsemaní para que fuera a matar, cuando se transfiguró y que se pareció a Moisés y Elías, se llevó, no se llevó a los 11, se llevó a 3, Pedro, Juan y Jacobo, los que andaban siempre. Y al final, cuando él fue crucificado, todos patitas para que te quieren, y solo Juan estuvo en toda la crucifixión. Entonces, al menos en frente visible, porque los demás sí estaban. Yo sé por qué sí estaban, porque cuando escogieron
a qué va a ser el apóstol en lugar de Judas. Un requisito era que hubiera estado presente desde que el Señor fue bautizado hasta que fue muerto. Lo que pasa que no, acuérdense que Pedro se trataba de ocultar. Cuando decían, no eras tú el que andabas con el verano, yo ni lo conozco. O sea, estaban ahí escondidos. Cuando él murió fue que todos salieron y se fueron cada quien por su lado. Pero estaban ahí muchos de los discípulos, pero solo Juan estaba a la par de María. Bueno, el grupo de 11 bajó a 3 que eran los que le escogía, y luego bajó a 1. Entonces, nosotros, muchos son llamados, todos somos llamados al Evangelio. Pero del grupo que somos llamados, de ese grupo sale un grupo que es escogido. Y del grupo que es escogido sale el grupo que es fiel. Nuestra misión es llegar a ser fiel. Porque si somos de los muchos, miren por ejemplo aquí cuántas veces dice muchos. Muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros, se burlarán, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos. Solo en ese versículo hay 4 muchos, que no nos conviene estar en ninguno de los 4 grupos. Entonces tenemos que pasar de ser muchos a ser escogidos. Y cuando lleguemos al nivel de ser escogidos, mantenernos fieles. El que se mantiene fiel es el que la esposa. El que salió de muchos escogidos es el que viene a limpiar su ropa. Y el otro, el que se queda dentro de muchos, unos caerán, unos serán engañados, unos se les va a enfriar el amor. Y mire, si usted ve, o a poco no, en todas las iglesias hay mucha gente fría. Ahorita con la pandemia, mucha gente no volvió. Mire, mucha gente no volvió ni a las iglesias, y muchos de los que volvieron no volvimos igual. No volvimos con la misma, eso que traíamos. Yo me acuerdo, yo veo algunos videos de alabanza que grabamos hace como unos 4 años, que gozo ver todo un montón de niños ahí danzando. Se nos acabó. Mire, de mi lado él tiene el valor de medio levantarse y salir a danzar tanto. Pero antes, ¿se acuerdan cómo eran las ganas? Todos sudados, salía un día que se nos fue. Nos enfriamos. Son muchos no volvieron y muchos que volvimos enfermos. Hay que ponernos calientes. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, tengo 53 minutos. Y tengo aquí aunque quedó, pero puse tarde, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Ya cuando le dije 57. ¿Cuánto? 57. Ah, sí, llevo 4 minutos, no, ya no voy a hacer. No, ya aquí. Dice, según Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice que no seáis sacudidos fácilmente. Una persona que no tiene doctrina es sacudida fácilmente. Hay otros que también son sacudidos, pero no tan fácil. Pero la idea es que no se puede. Pero que dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu con minúscula, que quiere decir que no es el espíritu de Dios, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Muchos dicen, el día del Señor, entonces aquí está hablando del arrebatamiento. Ese no es el día del Señor, ya dijimos que el día del Señor es grande y terrible. Entonces aquí no está hablando. Entonces dice en el otro verso, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. En algunas versiones le llama el día del reino, algunas versiones dice la gran traición, algunas dice la gran rebelión, y sea revelado el hombre de pecado. De ahí una clave que no está hablando para nosotros. Sí va a haber ahorita y hay
una apostasía. Y yo era una apostasía que es bien tremenda, porque hace 30 años, cuando hablamos de apostasía, decíamos, no, que viene un tiempo en que toda la gente se va a salir de las iglesias y se va a ir al mundo, y ese era el concepto que nosotros teníamos de apostasía. Sin embargo, hoy vemos que no, que mucha gente permanece en la iglesia, pero está en apostasía. Ya no es de que la apostasía va a sacar a la gente, sino que la apostasía se metió dentro de las iglesias. Pero aún esa apostasía no es esta, porque aquí dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Y ya dijimos que nosotros, en el nombre de Jesús, por fe, nos vamos como esposa. So, como esposa, nosotros no vamos a ver al anticristo cuando sea revelado. Pero si nos quedamos, sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Es muy posible que el espíritu del anticristo ya esté actuando. Es más, la Biblia dice que desde el tiempo del principio, cuando Juan escribió el primero de Juan, que el espíritu del anticristo ya estaba en operación. Lo que falta es que el espíritu del anticristo encuentre un paso en donde se meta, y eso va a ser el anticristo. Pero la iglesia esposa no va a ver esto, pero el resto de la iglesia sí. Porque eso lo hemos estudiado cuando lleguemos a la semana 70. La semana 70 dice, cuando veáis la desolación, la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces nosotros sí, ahí no como esposa no vamos a ver nada de esto. Pero los que se queden, sí van a ver el templo cuando sea construido, cuando inauguren el templo, cuando empiezan a hacer sacrificios. Porque lo que dice la semana de Daniel 70 es que este personaje va a hacer un pacto por 7 años, pero que a la mitad va a parar el sacrificio y va a decir, ya no más sacrificio, yo soy Dios. Y va a parar el sacrificio en el lugar santo. Ahora ya no existe el lugar santo. Porque donde está el lugar santo, dijimos la semana pasada, es donde está la mezquita de Omar. Ahora, si empiezan a construir el templo, empiezan a hacer sacrificios y nosotros lo vemos, nos queda. Ahora, y esto yo nunca lo había oído, no lo he mencionado yo, pero ese era muy bien pensamiento. Porque mucha gente piensa, la gente piensa y dice, sí, cuando venga el Señor Jesús, es más, hasta había un cuadro que pintaban, que cuando el Señor venía, se levantaban todos los muertos, un piloto de avión que era cristiano desapareció y ahí venía el avión para abajo porque nadie lo manejaba. Eso no va a ser así, hermano. La gente ni cuenta se va a dar cuando vayamos al tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo puede tardar no sabemos cuántos años. Pero como el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros. Para el tiempo de Dios, un día son 24 horas. Perdón. Digo, 1000 años. 1000 años son 24 horas. So, imagínense, puede haber allá un acto que tarde 1000 años y aquí nomás por un día. So, Dios no se mueve en el tiempo de nosotros. So, no sabemos qué tan grande va a ser ese tribunal de Cristo en el tiempo de Dios. Por eso, miren que tremendo, por eso es que el tribunal no va a ser aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra estamos regidos al tiempo de 24 horas. El tribunal va a ser en el espacio, fuera de esta tierra, porque ahí no hay tiempo. Usted sabía que, por ejemplo, en Plutón, que hoy en el planeta, cuando yo estudiaba el planeta, hoy es satélite, los días tardan, ¿cuántos que leí última vez que averigué algo? Parece que no sé si son como 69, algo así, como 69 días en Plutón, es como un día de nosotros aquí en la Tierra. Porque los días se mueven conforme a la vuelta que le damos a la Tierra. Así como se mueve el día. En cambio, Plutón, como está más lejos, la vuelta tarda más tiempo en dar. Aquí creo que para nosotros son 69 años, para ellos sería como un día. Eso es todavía aquí en la Vía Láctea, pero ya no sé si usted vio la semana pasada. Sí.
hubo en el Congreso de México, ¿cómo que se llama el que habla de los ovnis? Se me olvidó el nombre del... Pero eso es lo que siempre habla un viejito, un señor ya grande. ¿Cómo lo criticaban y lo hablaban mal de él? Y la semana pasada lo invitaron al Congreso de México para que fuera a hablar de los ovnis, y hasta llevó 2 cadáveres de 2 ovnis que recuperaron en Perú. Y esa misma semana, aquí en Estados Unidos, también la NASA tuvo una reunión donde dijo que estaban formando un grupo para averiguar e investigar todos los acontecimientos y todo eso, porque ya dijeron que no estamos solos. Y les tengo una noticia. Usted y yo ya no estamos solos. ¿O no? Amén. Porque el Señor está con nosotros. Creemos, acuérdense que extraterrestre es alguien que no es de esta tierra. Eso es extraterrestre. O sea, los ángeles son extraterrestres. Porque ellos no son extraterrestres. Los seres vivientes son extraterrestres. Porque ellos no son de la tierra. O sea, sí existe. Lo que pasa es que cuando uno dice extraterrestre, se le vienen los cenaritos verdes así, o grises, con los grandes ojotes, porque esa es la idea que nos vendió Javi. Los reptilianos. Los reptilianos, y andan viendo a toda la gente que coge en los ojos. No voy a hacer que tenga hepatitis C y tenga los ojos amarillos, porque hay que... Pero bueno, nos ha fascinado, a mí me ha fascinado siempre ese tema. Pero lo hemos pensado como nos enseñó Javi. Pero la verdad, todo el que no es la tierra es extraterrestre. Entonces, ángeles, querubines, serafín, cuánta. Yo siempre he dicho, ya como cristiano, siempre he dicho, ¿cuántos planetas habrán pasado las naves de los gabachos que hay vida? Pero no la ven porque andan buscando vida de carne y hueso. Pero ¿cuántos veces me han dicho, oye, ¿qué será eso que va ahí? Y aquellos no vieron nada. Porque son planos espirituales. Bueno, no sé qué me metí. Pero muy interesante. Pero entonces, nosotros no vamos a ver el anticristo que se revela. Si no vamos como cosa. Y si lo vemos, pues mire, perdone que nos va a dar miedo. Pero si lo vemos, es porque nos van a matar. Porque tenemos, porque dice, estos han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Vamos a ir con sangre, con vestidos ensangrentados, por la sangre del Cordero. O sea, el que se queda, mire, es más, todos tenemos que morir. O morimos por las buenas hoy, y morimos al pecado, al mundo, todo eso, o morimos por las malas en la tribulación. Porque mire, cuando Adán pecó, Adán le abrió la puerta a la muerte para que entrara a ese planeta. Entonces, de este planeta no podemos salir, pero no podemos salir si no morimos. Tenemos que morir, si no, no salimos. Entonces, o morimos ahorita, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, muertos a pecado, o nos toca morir. Entonces, si nosotros vemos esto, ahora lo tremendo es que ahí viene la apostasía. O sea, ¿cuántos de esos que se van a ir y van a regresar y van a traicionar? Porque está tremendo. Porque usted ve a Israel, cuando Israel salió de la pasión. Ahorita de este punto y seguimos otra vez. Cuando Israel salió de Egipto, 2 meses tenían de haber salido y ya estaban haciendo unos ídolos y diciendo que estos son los ídolos que nos sacaron de 2 meses de haber visto que se abrió el mar, que la nube, que la columna de fuego, que la plaga de la langosta, los niños que murieron, 2 meses de todo eso, y ya se les había olvidado. O sea que estamos serios los humanos. Y si ellos vieron todo eso, nosotros no. Imagínense, hermano, imagínense en qué peligro estamos si no nos consagramos, si no buscamos que el Señor que nos esclavicemos a Él. Por eso dice Él, el que permanece en mí y yo en Él. Permanece tú en Él
y que Él permanezca en ti. Esa es la clave. Y nos puede permanecer a nosotros. Y te voy a glorificar. Oh, Dios es santo. Aquí hay cantos de liberación. Aquí hay libertad para ti, hermano. Créelo, créelo, que hay libertad. Cantos de liberación son los que me rodearán al shofar.